Quisiera aprovechar algunas de las citas, referencias que usted acaba de hacer para poner el foco en lograr esta convicción, este convencimiento de la prohibición más radical a la práctica de la tortura. Y cuánto es posible que aquello termine por relativizarse y por ende, de algún modo, conspire contra ese nivel de convicción general que requerimos. La idea o el tropo habitualmente de la aplicación de tortura, usted lo mencionó, está vinculado más a las labores investigativas. El sujeto que está detenido está siendo, por ejemplo, sometido a un interrogatorio, y en el contexto de ese interrogatorio puede haber alguna práctica que para nosotros representa, por así decirlo, la figura tradicional o convencional de tortura. Los casos que yo enumeré hace unos minutos atrás dicen relación con las funciones que tradicionalmente se le dan a las policías en el ámbito de la prevención, ¿cierto? La suerte de binomio funcional de tareas policiales, que es la investigación de delitos o la prevención del delito y la provisión de seguridad pública. En ese contexto está, por así decirlo, el subconjunto de tareas vinculadas a la gestión de la protesta social. Y curiosamente, cada vez que uno ve que se evidencian dificultades o brechas en cuanto a los óptimos deseables de un comportamiento ajustado a derecho y sobre todo respetuoso de los derechos humanos, lo que se hace no es interpretar conforme, por ejemplo, podría ser la proscripción completa y absoluta de la tortura, sino que ampliar el catálogo de dispositivos al alcance de la policía para efectuar las mismas tareas de control. Probablemente pensando que un catálogo más amplio podría suponer prácticas menos lesivas, pero en un sentido más general, yo quería retomar esa idea de prácticas de violencia con el objetivo de generar temor y desde ese punto de vista obtener control de la población. Entonces, uno podría decir, resultaría relativamente fácil o es un poco más claro y evidente que el uso de las denominadas escopetas antidisturbios podrían suponer exponer a la población a prácticas de tortura porque podrían traer consigo consecuencias en términos de lesiones que efectivamente a la gente le resulten fácilmente homologables a las consecuencias no deseadas de una práctica de tortura. Un paso atrás implica, por ejemplo, el uso de gases. El uso de gases no deja una lesión constatable de la misma envergadura y naturaleza como el impacto de un proyectil cinético. Por cierto, causa una enorme molestia, por cierto, es esencialmente tóxico, pero eventualmente es una afectación transitoria y es una afectación reversible en muchos casos. Luego, por ejemplo, está ahora la posibilidad de utilizar descargas eléctricas. Descargas eléctricas que son también de uso sumamente focalizado, que teóricamente no tienen ninguna consecuencia a posteriori y que no dejan ninguna lesión evidente. E incluso más, ya por poner un ejemplo anecdótico, está el uso de dispositivos sonoros, en términos tales de que su uso ahí está concebido para que lo único que produciría sería, por así decirlo, el estupor, la dispersión de una masa sujeta a control, la desorientación y por ende la posibilidad de sometimiento. Todas esas prácticas, de algún modo, uno podría decir, son la ampliación del catálogo de instrumentos o dispositivos para llevar adelante torturas más refinadas. No nos hemos alejado, no nos hemos movido un ápice del escenario de tortura, puesto que al fin y al cabo, dirigidas al objetivo de provocar temor en la población, están todavía en el mismo terreno, que es una práctica de violencia, una práctica de fuerza, entre otras cosas, dirigida al sometimiento de una población cuando yo estimo que es indeseable que, por ejemplo, utilice el espacio público y yo la quiero desalojar.
Esta lógica está respaldada por las autoridades. Esta lógica cuenta con recursos para la contratación, la compra y la distribución de mejor y más sofisticado material. Y peor aún, está también amparada en muchos casos por parte de la ciudadanía, que considera que es necesario dotar a las policías de estos dispositivos para que todavía cuenten con elementos para poder llevar adelante su trabajo. Y en tanto se le restrinja o se le prive de otros elementos, por ejemplo las escopetas, quedan inermes y no pueden cumplir con su función. Por ende hay una suerte de argumentación legitimativa acá en términos de es necesario dotarlos de algún instrumental violento, algún dispositivo lesivo para la población, para poder someterla a control, para poder generar temor y para poder, entre otras cosas, provocar la dispersión, la disolución de una manifestación, por ejemplo, no deseada. Hay en todo esto, entonces, una falta de completa y total convicción de la erradicación de la tortura en cualquiera de sus formas, o es que tenemos que aceptar una dosis de violencia, una dosis de política de generar temor en parte de la población como una suerte de efecto colateral indeseable, pero necesario para, entre otras cosas, poder mantener, por ejemplo, el orden público y resguardar a otra parte de la población de personas no violentas que están dispuestas a cometer delitos o infracciones más o menos graves. Yo creo que sí, la respuesta está si queremos ser un país democrático o no. Si queremos ser un país democrático, no se puede. Si queremos ser un país democrático, no puedo legitimar que un policía ande con un arma disparándole a la gente en una manifestación o tirando gases lacrimógenos utilizándolos como arma. Gran parte de los que han perdido ojos en las manifestaciones en Chile fueron precisamente porque el gas lacrimógeno no tiene supuestamente un efecto demasiado grave, aunque eso habría que verlo con más detalle, pero puedo asumir la premisa mayor, siempre que se utilice solo como un gas lacrimógeno. Pero cuando se lo utiliza armado, apuntando al cuerpo, tiene incluso más poder lesivo que si dispara con una bala. Incluso las llamadas balas de goma o balas de aleaciones que no son el calibre normal que se utiliza. Lo que queremos, la pregunta está, ¿para qué quiero una policía? ¿Quiero una policía para que mate, para que disperse y para que golpee? ¿Quiero una policía para que castigue, para que intimide? Hay que aprender que castigar e intimidar o coaccionar también es tortura. Y lo dice claramente desde la Convención contra la Tortura y la normativa chilena o la normativa de todos los países democráticos del mundo. Es otro fin. Si yo lo que persigo es un maltrato para intimidar, para asustar, para castigar, estoy cometiendo tortura. Por lo tanto, a mí lo que me parece, la idea de... pero hay varios niveles. Hay un nivel que es el nivel político, que es el nivel de la responsabilidad política cuando ocurre una manifestación o cuando ocurre un caos colectivo. En ese momento hay responsabilidades políticas que pueden alentar la salida pacífica, porque cuando yo vuelvo a la educación para el conflicto, a la educación para la democracia, a la educación en valores, a la educación para la paz. Es que hay un trasfondo teórico de mucha gente que desde que en el 48 se forma Naciones Unidas, viene trabajando dentro de la UNESCO, hablando de maneras y formas para poder educar, para resolver, por ejemplo, de manera positiva los conflictos. Y cómo entender que ante un determinado conflicto social no hay que ser un máster en política pública para saber que lo que hacen gran parte de nuestros gobernantes es tirar gasolina en un incendio. No salen con discursos pacíficos, no salen a dar la cara, a tranquilizar a la población, sino que lo que suelen mandar ante una población, incluso como lo que pasó en Chile, pero puede pasar en otros sectores, de demandas sentidas, demandas colectivas graves que tienen que ver con la calidad de vida de la población, en vez de mandar la voz
de la tranquilidad, del diálogo, de la técnica democrática, lo que mandamos es la técnica policial. Entonces mandamos a los antidisturbios de turno, se llamen como se llamen, armados con técnicas de guerra, que se mueven con técnicas de guerra en una manifestación. Hay muchos vídeos que lo muestran, moviéndose con técnicas de guerra aprendidas para utilizar en una manifestación democrática. Entonces lo que tenemos que preguntar es, ¿pero qué quiero? ¿Vivir en un país democrático o volver a ser una dictadura? Pues si quiero vivir en un país democrático, hay cosas que no se pueden hacer, que no se hacen en una democracia. En una democracia, la policía no va armada a una manifestación, porque no está esperando, y eso no pasa, y no ha pasado tampoco en las manifestaciones de Chile, que la gente vaya armada a las manifestaciones y dispare a los policías que están enfrente. Cuando hablamos de altercados de arma y arma, es la única posibilidad legítima en la que la policía puede utilizar armas. Pero frente a un grupo humano que se está manifestando, incluso aunque esa manifestación tenga tintes violentos, incluso hasta el más liberal de los liberales, como John Rawls, decía que en la desobediencia civil hay o puede haber un tipo de violencia que se ejerza que no sea contra las personas y que puede estar comprendida en el ejercicio de la desobediencia civil. Quemar un contenedor o romper un vidrio no puede ser asimilado a tirar un tiro y arrancar un ojo. Por lo tanto, cuando yo asimilo esas dos cosas, lo que estoy cayendo no es en una deriva autoritaria, estoy cayendo en el fascismo, estoy cayendo en una técnica que lo que quiere es aniquilar a otro porque piensa distinto. Y voy ya preparando a mis policías para que en el momento de actuar sepan que ese que antes le defendía si iba a la comisaría porque le habían robado, ahora se ha transformado en un enemigo y al que puedo incluso tirarle a disparar a matar. Porque gran parte, por ejemplo, el informe de amnistía del 2020, bueno, y también incluso el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de esa época, digo, vinculando a la época tan cruenta de la última parte de la historia chilena, hablan de que claramente las heridas que sufrían las personas fueron intencionales de manera directa, muchas de ellas, fueron para causar daño. Hay muchísimas fotos del informe de amnistía, por ejemplo, que muestran a los policías disparando a la altura de la lesión, que es cuando uno dispara a la altura del hombro, dispara al cuerpo, dispara a la cara o al tronco superior, no está disparando a las piernas o a los brazos o incluso al aire para que el solo sonido sea el disuasorio, sino que claramente no estoy queriendo disuadir, estoy queriendo herir de manera directa o tirar a alguien de un puente de manera directa, porque lo que estoy buscando es que la gente lo vea y tenga miedo, no tenga miedo, tenga terror. Y cuando eso pasa, lo que estoy haciendo tiene un nombre clarito, terrorismo de Estado. Por lo tanto, si lo que quiero es vivir en un Estado democrático, lo que no puedo hacer es convertirme en un Estado terrorista. No puedo, no debo y está prohibido. Y cuando mi Estado lo hace, lo siento si el presidente de turno me caía simpático. No lo puede hacer. Está mal, tiene que dimitir, irse a su casa y volver a ver elecciones. Pero el que elija tiene que saber que no puede seguir usando terrorismo de Estado. Que el terrorismo de Estado está mal. Que matar a mis ciudadanos está mal. Que torturarlos está mal. Que castigarlos, que intimidarlos está mal. Si lo que queremos es castigar por un hecho que ha cometido, para eso tengo el sistema judicial. Y para eso tengo el debido proceso y las garantías procesales, detengo a una persona y que los jueces lo condenen si ha cometido un delito. Y que le caiga el peso de la ley democrática por el hecho que ha cometido. Pero no el peso de un arma política o policial de turno. Y por eso no puede haber justificaciones a esa violencia. No se puede ver el ocupar el espacio público como un problema social. Piensen que no se ven cuando se gana un mundial de fútbol o cuando hay algún... Ahí no se ve que hay un problema, ahí no mandamos a disuadir. Mandamos a disuadir cuando lo que queremos disuadir es a la gente porque lo que nos molesta es el motivo de su protesta. Y eso es algo que o lo entendemos democráticamente, así de claro, o tenemos que aceptar que vivimos en un Estado que hace terrorismo de Estado
y que le llamemos como le llamemos, eso que tenemos no es democracia, porque las democracias no hacen eso, porque esos comportamientos no son democráticos. Profesora, usted ha citado el informe de Amnistía Internacional de este año. Amnistía Internacional fue de hecho una de las primeras en emitir informes respecto a la situación en Chile el año 2019. Junto a ella también se generaron importantes documentos derivados de las visitas al país de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de otras organizaciones de la sociedad civil preocupadas de derechos humanos como Human Rights Watch, y en cada uno de ellos habían una serie de elementos comunes, más allá también de elementos o peculiaridades o rasgos diferenciadores. Había un elemento que fue relativamente transversal, destacado y destacable, que dice relación justamente con la formación de la policía. Las distintas iniciativas dirigidas a reformularla, modernizarla o refundarla según la intensidad con la que se quiera poner manos a la obra en esta tarea, también apuntan a los déficits en materia de formación, capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento de los cuadros policiales. En particular, en cuanto a la conciliación de los aspectos teóricos y de la práctica policial, cuando estamos hablando de el respeto a las garantías fundamentales, el verdadero respeto y convicción en el actuar de promoción y protección de los derechos humanos, vemos que tenemos una seria dificultad en cuanto a poner a disposición de las personas sujetas a un programa de formación y entrenamiento, por ejemplo, conocimientos abstractos, pero que puedan pasar razonablemente bien a convertirse en herramientas prácticas para la toma de decisiones. En los Estados Unidos, hace poco se desencadenaron protestas a nivel nacional, consecuencia en particular de un hecho del cual todos tuvimos noticia, puesto que además quedó el registro audiovisual de él, y que constituía una práctica habitual de las policías, que es una forma de reducción de sospechosos por medio de una práctica de estrangulamiento. No fue la primera, ni seguramente será la última vez en que esta práctica llevada de una determinada manera pueda traer consecuencias fatales. Usted mencionó, por ejemplo, los protocolos para poner esposas, los protocolos para traslado de detenidos, las indicaciones o instrucciones más o menos universales de constatar las lesiones de los detenidos para ponerlos a disposición del tribunal e informar de las condiciones en que las lesiones pudieran haberse ocasionado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas pueden ser dimensiones muy puntuales, pero que forman parte de la práctica policial y que constituyen de algún modo manifestaciones concretas en que los principios de derecho internacional de los derechos humanos adquieren la dimensión práctica que necesita a veces el funcionario policial para que estos principios verdaderamente ilustren su accionar. ¿Cómo podemos educar a nuestros funcionarios policiales? No solo en conocimientos, sino que en el aprecio, en el convencimiento y obtener de ellos la convicción en el actuar cotidiano, de modo de convertirlos no solo en respetuosos de los derechos humanos, sino que incluso en agentes de cambio, en agentes de una cultura de paz y de no violencia, cuando al fin y al cabo pareciera ser que policía y no violencia, policía y paz, desde el momento en que definimos policía como aquel funcionario público dotado de la facultad de usar legítimamente la fuerza, incluida la fuerza letal, parecieran ser conceptos contradictorios. Bueno, yo ahí también hay muchas cosas, pero yo creo que a la pregunta que me hace, yo diría antes. ¿Cómo educarlo? Antes. Primero, antes de que sea policía. Educar a una sociedad, educar desde niños,
en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad, entender que el conflicto es parte de la convivencia humana y que el otro, aunque profese una religión diferente, tenga un color de piel distinta, venga de otro sitio, sea miembro de una población originaria, sea distinto a mí, tiene los mismos derechos. Y eso o se aprende desde pequeñito en el colegio y en casa, y se ve reflejado en la cultura, en la sociedad, se me mete en el sistema educativo formal e informal en el que vivo, o luego lo aprendo a medias. Entonces, primero es antes, primero es desde el vamos, desde los planes de estudio. Luego no es solo el policía aislado. Tenemos médicos forenses, o tenemos jueces, o tenemos fiscales, tenemos profesores de universidad, tenemos jefes de gobierno, diputados, senadores, que no saben derechos humanos, que no tienen idea lo que son los derechos humanos. O en el peor de los casos, en muchos de nuestros países creen que los derechos humanos son aquellas cosas de izquierdistas, de revolucionarios, pasados de moda y que se quedaron en los 70. Y que cuando uno habla de derechos humanos se convierte inmediatamente en un ser peligroso, poco serio y poco riguroso. Y eso o se aprende desde la cuna o nos cuesta luego. Y es desde la cuna en todo el sistema educativo. Piensa en la formación de primaria, de secundaria, de universidad. La formación no solo transversal en valores, sino la formación clara en derechos humanos. Y luego, si tenés toda una sociedad donde claramente te has esforzado, nos hemos esforzado en formarnos en derechos humanos, lo otro es mucho más fácil, lo otro va mucho más sencillo. Y claramente se ve en las generaciones nuevas cuando están formadas en valores de inclusión, de tolerancia, de aceptación de la diferencia, en valores feministas, en valores multiculturales, como la gente no es tan difícil. Entiende que el otro es un igual, aunque seamos diferentes, y no pasa nada. Lo comprende de una manera mucho más natural. Lo que tenemos que hacer de manera casi antinatural es ahora educarnos a los viejos, es ahora educarnos a los que ya tenemos cargos de responsabilidad o a los que andan armados, que es que hay los derechos humanos y que hay que respetarlos. Entonces el proceso educativo es un proceso un poco extraño, porque es venir por arriba en vez de venir por abajo. Pero por extraño no significa imposible. Claramente hay que partir en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de todo el aparato jurídico y político de un Estado. Los jueces pueden saber mucho de leyes y pueden saber mucho de argumentación jurídica y de análisis, pero ¿cuántos saben de derechos humanos? ¿Cuántos saben de cómo tienen que aplicar en el derecho interno los pactos, tratados y declaraciones que el país firma a nivel internacional? ¿Qué saben nuestros jueces, incluso de los altos cargos, cuál es concretamente el, no sé, por ejemplo, el contenido de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad? Posiblemente, si le pasamos un test, a muchos de los que son altos jueces suspendan el examen y no sepan qué dice. Y eso es un fallo muy grave. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza democrática. Pues no puede ser que los derechos humanos sean concretamente lo último que se estudie, sea una asignatura optativa, opcional, que se hace rápidamente. No, tiene que ser transversal. Es que lo que tengo que visualizar es qué quiero, qué sociedad quiero. Y cuando visualizo qué sociedad quiero, pues tengo que forzarme. Pero pasa lo mismo en la familia. Pasa lo mismo cuando uno tiene un hijo, una hija, alguien a quien educar. Piensa, ¿qué es lo que quiero que haga? Y si quiero que haga, que se forme en una mujer, en un ser humano maravilloso, con valores de empatía social, pues primero me los tendrá que ver a mí. Y los tendrá que ver cotidianamente en todo lo que hago. Y si lo ven cotidianamente en todo lo que hago y lo ven en el ejemplo de lo que hacemos, pues las cosas entrarán mucho más fácilmente, porque habrán comprendido de manera clara cómo el otro es uno más igual que yo. Pero ese proceso de deshumanización comienza
Cuando, por ejemplo, desde las fuerzas políticas o de opinión pública alguien dice nos atacan marcianos cuando hay alguien manifestándose en una plaza. Ese proceso de deshumanización queda claro cuando veo al otro no como un diferente a mí, sino como tan diferente a mí que no lo considero humano. Y entonces yo creo que hay muchísimo trabajo desde antes y muchísimo trabajo de manera clara. Cursos, por ejemplo, si tú me dices, bueno, pero ahora mismo, ¿qué hago con toda esta gente? Esta gente, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad chilenos actualmente, que todos los informes internacionales y nacionales que mencionábamos, incluso la Fiscalía Nacional chilena, habla de 5.558 víctimas de violencia institucional. Eso claramente tiene que ser cambiar la agenda política inmediata. Es, cuidado señores, este problema es prioritario. Esto tiene que estar sobre la mesa con máxima urgencia. Tengo que llamar a todos los mandos y decirle, aquí hubo órdenes tácitas y hubo omisiones deliberadas. Aquí se me sientan todos a estudiar y se me sientan todos a debatir, a comprender, a entender, y lo van a entender por las buenas o lo van a entender con sanciones penales. Porque o haces convencidamente el cumplimiento de la ley o la ley la voy a aplicar de manera flagrante, de manera directa. Y mientras tanto tengo que trabajar democráticamente en el convencimiento democrático, que no es un dogma, es el convencimiento democrático de los valores esenciales sobre los que se fundan nuestros modelos de Estado de Derecho. Y eso es lo que los integrantes del Estado tenemos que comprender desde el principio y hasta el final. Y tenemos que seguir formándonos en campañas publicitarias, el cine, la televisión, el arte, la cultura, la publicidad. Todo tiene que estar al servicio de esa causa común que es educarnos en derechos humanos, educarnos en empatía social, educarnos en valores multiculturales, feministas, democráticos, de inclusión de las minorías, es que ahí está la clave. Pero la clave tiene que, no basta solo con que le dé un curso a los policías de manera aislada. Eso está probado que los resultados son efímeros. Los resultados tienen que ser más claros y tienen que ser más estructurales. Y por lo tanto tengo que empezar a lanzar una política democráticamente convencida a todos los niveles. Tengo que llamar a todos los ministros y ministras, tengo que llamar a todas mis fuerzas políticas a actuar de manera directa y de manera transversal, pero de lleno, convencido. Pero primero tenemos que estar convencidos. Y para estar convencido veo que hay mucha gente que no está convencida de compartir el poder político, por ejemplo, o no está muy convencida de compartir las riquezas, de compartir en la voz en términos de políticas públicas. Y ahí hay que comenzar. Eso, si no se empieza desde la cuna, las cosas son complicadas. Por eso yo creo claramente que hay acciones que podemos hacer ahora de manera directa, pero esas acciones de manera directa no solo pueden ser un curso de formación a policías, sino que tienen que ser con medidas. Primero tiene que haber claramente una acción judicial clara, tiene que haber castigo, tiene que haber el término básico de justicia transicional, retribución penal ante los hechos cometidos que son delito, aplicación del Código Penal. Aplicación del Código Penal a la vez que hacemos reformas jurídicas, que hacemos políticas públicas adecuadas, que hacemos inversión social para disminuir la desigualdad. Chile no puede olvidar que aunque es un país con un índice de desarrollo humano muy alto, de América Latina es el más alto, está dentro endémicamente y estructuralmente de los países más desigualitarios del mundo, con unas brechas de riqueza y pobreza de las más grandes del mundo. Entonces, tiene que entender que no puede compatibilizar estabilidad democrática con grandes desigualdades internas, porque las grandes desigualdades internas van a seguir saliendo a la calle, van a seguir saliendo a la plaza, porque lo otro sería admitir que tienen conductas suicidas, porque lo otro sería admitir que me voy a quedar en casa a morirme de hambre.
Y los humanos no tenemos instinto suicida. Salimos a la calle a defender nuestros derechos. Y cuando hay una violencia, lo que va a haber es generación de mayor violencia. Y si alguien pega, pues voy a intentar defenderme, porque me estoy muriendo de hambre, porque mis hijos necesitan escuela, salud, educación, igualdad de oportunidades. Por lo tanto, tengo que entender que la violencia policial también se cura distribuyendo recursos públicos. Tengo que entender que todo viene en el mismo paquete con el que comenzamos a hablar, que no estoy hablando solo de seguridad pensando en que alguien no vuelva a cometer estos 5.558 víctimas de violencia institucional, pues no se solucionan o no se previenen solo con una acción. Se previenen con acciones estructurales, convencidas, pero primero convencidas de Estado democrático. Y convencidas de Estado democrático que tenga en cuenta que redistribuir el poder social también implica redistribuir en términos de derechos sociales, económicos y culturales. Cuando la gente deje de tener necesidades básicas insatisfechas, cualquier proceso democrático, incluso de desobediencia, es mucho más pacífico que cuando uno está hablando desde el hambre, desde la desesperación, desde la falta de trabajo, desde la falta de vivienda digna y desde el miedo. El miedo. Una población que tiene miedo a la policía, una población que tiene miedo a sus fuerzas políticas, no es una población democrática. Profesora, muchas gracias por sus palabras, sus reflexiones, por compartir su trabajo, sus puntos de vista, teniendo en cuenta no solo que hemos abordado el tema policial, sino que también de algún modo hemos trascendido esos límites, esa frontera, y estas reflexiones resultan extraordinariamente oportunas y útiles en el contexto de nuestro proceso constituyente en desarrollo. Justamente el énfasis en el valor de la construcción desde los cimientos de una cultura democrática, de una cultura de paz, de no violencia y respetuoso, sin limitación alguna de los derechos humanos. Yo creo que es también un argumento que no debe de entenderse circunscrito a una reforma policial, como es el modesto contexto en el que iniciamos esta conversación, sino que ojalá sean reflexiones que estén presentes en nuestra convención constitucional que tendrá lugar próximamente. Y por eso es que le agradezco doblemente su tiempo, su entusiasmo y su convicción para compartir con nosotros esta ocasión, este encuentro. Nada, muchísimas gracias, Felipe, y seguimos en contacto. Yo todo lo que pueda seguir colaborando, discutiendo para mi querido Chile, lleno de amigas y amigos que tanto quiero y tanto anhelo, y yo encantada siempre de seguir colaborando. Muchísimas gracias a ti y gracias por haber pensado que podía aportar en algo a la configuración más democrática en un país que tanto quiero. Muchísimas gracias. Gracias.